Buenas noches, mi nombre es Julio César Vite Rivera, soy médico de profesión, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Me encuentro cursando la maestría de Epidemiología para la Salud Pública en la materia de Metodología para la titulación. Voy a hacer un enfoque sobre las diferentes clasificaciones que se pueden hacer acerca de la clasificación específicamente hablando de los estudios epidemiológicos. Listo. Los estudios epidemiológicos se pueden clasificar por su finalidad, por su secuencia temporal y manipulación o según su dirección de estudio. Si yo quiero clasificar los estudios epidemiológicos por su finalidad, puedo decir que tengo los que son descriptivos y los que son analíticos. Los descriptivos describen la frecuencia y distribución de una enfermedad en una población. No establecen relación causa-efecto. Ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, los estudios de casos, las series de casos y estudios transversales descriptivos. Los estudios analíticos investigan la relación entre la exposición y el efecto. Sirven para evaluar posibles asociaciones o causalidad. Ejemplos de los estudios analíticos tenemos los estudios de cohorte, de caso control, los estudios transversales, analíticos, entre otros. Adicionalmente tenemos que podemos clasificar los estudios según la secuencia temporal y su manipulación en estudios ecológicos, transversales, casos de control y cohorte. A los estudios ecológicos podemos decir que la característica principal es que el objeto de estudio no son individuos, sino que es una población, es decir, un país o una ciudad, y no utilizan variables primarias, sino que utilizan variables secundarias, como por ejemplo tasa de mortalidad por una enfermedad en un país o el consumo promedio de bebidas alcohólicas o cigarrillos, y es un estudio muy barato de hacer. Un ejemplo muy claro que podemos tener es la revisión en el internet del consumo de cigarrillos per cápita en 50 países en contraste con las tasas de mortalidad por distintos cánceres para buscar una relación entre el tabaquismo y el cáncer. El segundo tipo de estudios que tenemos que son de tipo analítico son los estudios transversales o denominados también estudios de prevalencia. Y estos lo que hacen es que miden simultáneamente la exposición y el efecto en un momento determinado. Sirven para medir la prevalencia de distintas enfermedades. Miden también las limitaciones de los estudios transversales, es decir, tenemos ciertas limitaciones en los estudios transversales en relación a los estudios longitudinales, que son los que se pueden trazar a través del tiempo. Es que los estudios transversales solamente lo puedo hacer en una sola vez y no pueden medir causalidad, sino que solamente pueden medir asociación. Ejemplo, se puede medir la hemoglobina glicosilada A1C en pacientes con diabetes, en 100 pacientes diabéticos y en 200 pacientes no diabéticos para evaluar los resultados. Y puedo verificar si están con diabetes o no, si tienen el control metabólico correcto o no, etc. No puedo medir más allá de la asociación. Cada paciente se lo puede ver solamente un instante y sirve para que se calcule en este caso el odds ratio. El tercer tipo de estudio analítico que vamos a ver es el denominado estudio de casos y control. El sesgo más característico del estudio de casos y control es el sesgo de memoria, ya que al ser un estudio retrospectivo, la memoria de los pacientes es frágil. Por tal motivo, el sesgo de memoria es el principal problema que podemos tener. Lo que hacen este tipo de estudios es que comparan personas con una enfermedad, a los que le llamaremos casos, personas sin enfermedad, a los que les vamos a llamar controles, para verificar exposiciones pasadas. Es un estudio retrospectivo, pero a la vez es longitudinal, es decir que se mide en el tiempo hacia atrás, pero no se mide una sola vez, sino que puede hacer mediciones constantemente. Es un estudio bastante barato y sirve para enfermedades raras o que se demoran demasiado tiempo en aparecer. Ejemplo, puedo comparar 100 pacientes con cáncer de pulmón en una serie de casos y los comparo con 100 pacientes sanos, es decir, que son los denominados pacientes controles, y pregunto los hábitos de fumar de los pacientes hacia el pasado. En este tipo de estudios, caso control, se debe calcular el odds ratio. Como cuarto tipo de estudio tenemos los estudios de cohorte. El sesgo de los estudios de cohorte es el denominado sesgo por pérdidas, en el sentido de que duran bastantes años y el investigador tiene que asegurarse de que los pacientes lleguen a los controles. Y en la medida que los pacientes no van llegando a los controles, porque los pacientes dejan de ir, los pacientes pueden llegar a fallecer, el estudio va perdiendo la calidad.
En este estudio se siguen a un grupo de pacientes, a un grupo de personas expuestas y a un grupo de personas no expuestas a un factor de riesgo a lo largo del tiempo, y lo que se mide en este caso es la incidencia, es decir, la aparición de nuevas enfermedades. Puede ser de tipo retrospectivo como prospectivo. Se calcula el riesgo relativo en el sentido de que solo se puede ver la incidencia hacia futuro cuando son prospectivos. Un ejemplo de este tipo de estudios: se selecciona pacientes fumadores, que vamos a decir los que son los pacientes expuestos, y pacientes no fumadores, que son los pacientes no expuestos, y los sigo por 10 años y puedo ir verificando la aparición de patologías pulmonares, cáncer de pulmón, enfisema pulmonar, otro tipo de patologías. El ejemplo más famoso que tenemos de los estudios de cohorte es el denominado para los médicos estudio de Framingham, el cual evaluó el riesgo cardiovascular al calor de 10 años en muchos pacientes. Ese es el ejemplo que más se recuerda como estudio cohorte. Adicionalmente tenemos los denominados estudios experimentales. Vamos a dejar de hablar por ahora por los analíticos y ahora vamos a hablar de los experimentales. En los experimentales, el investigador manipula la exposición, es decir, que puede manipular una o varias variables. Entre estos tenemos el ensayo clínico y el ensayo comunitario. El ensayo clínico divide los estudios a los objetos de estudio en distintos grupos. Estos grupos son los expuestos, los no expuestos, y puedo generar distintas intervenciones. Ejemplo, puedo intervenir con medicamentos, procedimientos, fármacos, placebos, mezclas de medicamentos, intervenciones, etcétera, etcétera. Lo que mido son los diferentes resultados. Ejemplo, si es que se mejoran o no, si fallecen o no, si tienen efectos adversos o no, tienen complicaciones o no. Pueden ser de tipo aleatorizados o no aleatorizados. Se los aleatoriza para evitar el sesgo de selección. También pueden ser hechos doble ciego, es decir, para evitar el sesgo de información. Estudio doble ciego significa que ni el evaluador ni el sujeto de estudio saben de la intervención que se está realizando. El gold estándar de estos estudios es el denominado ECA, estudio clínico aleatorizado. Adicionalmente tenemos que un ejemplo, por ejemplo, sobre este tipo de estudios, se puede tratar con hidroxicloroquina a los pacientes con COVID-19 y con placebo, los mismos pacientes, para evaluar cómo funciona. Otro tipo de estudio dentro de los experimentales es el denominado estudio de campo o estudio comunitario. La intervención, en este caso, lo que es, se busca intervenir en estos pacientes como una medida preventiva y se da a nivel de la comunidad y a nivel de los grupos. Ejemplo, como medida preventiva se puede dar en campañas de vacunación, campañas educativas, campañas preventivas, dietas, vitaminas, otras actividades más. Y la característica es que las personas están sanas y lo que yo quiero evitar es que se enfermen a futuro. ¿De acuerdo? Adicionalmente tenemos, para finalizar, que tenemos los denominados estudios metaanálisis, que más que un estudio como tal, los metaanálisis son el resumen de otros estudios. En definitiva, es el resumen de muchos ensayos clínicos similares. Por tal motivo son los que tienen mayor evidencia científica. Y para terminar tenemos los estudios cuasi experimentales. Estos estudios lo que hacen es que se realizan sin un grupo control. Son estudios experimentales pero que no tienen un grupo control. Es decir, que se va perdiendo esa variable y esa posibilidad como tal. Finalmente podemos decir que según la dirección del estudio pueden ser prospectivos, retrospectivos o ambispectivos. Prospectivos son aquellos que siguen al paciente hacia el futuro, es decir, a los pacientes hacia el futuro. Los retrospectivos analizan datos del pasado y los ambispectivos son los estudios que pueden ser retro y prospectivos a la vez. Y para terminar, un último análisis que tengo: los descriptivos, analíticos observacionales y los experimentales. Los estudios descriptivos lo que buscan es generar una hipótesis. Los analíticos observacionales, como el ensayo clínico, como el cohorte, como el transversal, lo que hacen es evalúan asociaciones. Y finalmente los estudios experimentales, que son los denominados ensayos clínicos, pueden demostrar simplemente causalidad. Agradecemos su atención.